Bueno, porque en realidad sacar a Lilith de la Biblia es sacar los orígenes acadios y sumerios de la Biblia, ¿ok? Y eso es muy importante, como dirían los Simpsons. Hay una época concreta en el siglo, digamos, I de nuestra era, que hay una cruzada y se va sacando todos los textos acadios, babilónicos y sumerios de la Biblia, se va depurando la Biblia, ¿sí? Para que quede como si fuera que es un libro original. Cuando uno cree que esa persona no se puede superar con su desinformación, me encuentro con esta perla. Según su blog, esta señora dice haber estudiado en la Universidad Paul Valéry, Montpellier, en Francia. ¿Fue en esta universidad donde se le enseñó tal dislate? Esta señora no tiene ni idea de la historia de la transmisión del texto. A la Biblia hebrea se le dio forma a lo largo de siglos. De haber sido descartados relatos y tradiciones de las culturas mesopotámicas, esto ocurrió mucho antes. Ya en la época del rey Josías, en el siglo VII de antes de la era común, y su reforma religiosa ya vista monolátrica, se observa cómo se pretende eliminar tradiciones del culto al dios cananeo El. El Génesis relaciona a Betel, que en hebreo significa templo de él, con el patriarca Abraham. Más allá de si este fue un personaje histórico o no, Abraham construye un altar al dios cananeo El. Y Josías destruye el santuario junto a la representación de Asherá, consorte del dios cananeo El, e instaura el culto en el templo en Jerusalén y solo a Yahvé. La constitución del corpus bíblico, y nos estamos refiriendo a la Biblia hebrea, fue un proceso complejo y duró siglos. Algunas tradiciones fueron eliminadas, otras fueron reinterpretadas. En ningún caso en el siglo I no sé qué manos con intenciones oscuras sacaron textos acadios, babilónicos o sumerios de la Biblia. Eso es falso. El desarrollo del texto bíblico es arduo y complejo. Para cuando el texto pretendió ser estandarizado, ya llevaba una evolución de siglos, y explicar este proceso es complicado. Sin entrar en demasiados detalles de la investigación de la crítica textual y los trabajos de los historiadores, podemos esbozar una estructura básica. Basándonos en la existencia de manuscritos antiguos, se puede concluir que el texto masorético medieval, y estamos hablando, recuerdo una vez más, siempre de la Biblia hebrea, tuvo una tradición textual predecesora, cuyo texto es denominado proto-masorético. Estos manuscritos englobados bajo el epígrafe proto-masorético son los manuscritos del desierto de Judea, frente a los manuscritos de Qumrán. Si bien es cierto que Qumrán pertenece también al desierto de Judea, se hace esta distinción principalmente debido a que, fundamentándose los expertos en estudios filológicos y de la crítica textual, se puede observar que tras estos textos qumranitas, en su mayoría hubo una recensión de un texto hebreo distinta que difiere con el texto masorético. Los manuscritos del desierto de Judea, sin embargo, por sus mínimas diferencias, se concluye que precedieron al texto masorético. Escribe Emanuel Toff, abro comillas, después de varios siglos de pluralidad textual, se puede discernir un periodo de uniformidad y estabilidad dentro del judaísmo al final del siglo I de la era común. Esta situación generalmente se explica como la reflexión de un esfuerzo consciente por estabilizar el texto de las Escrituras, que involucra la creación de un texto estándar para Palestina en su totalidad. Cierro comillas. Esto debió ocurrir definitivamente en el judaísmo después de la destrucción del templo y por los fariseos, entre otras causas debido a la división de los cristianos y los samaritanos. Pero ese proceso ya había comenzado antes, en la segunda mitad del primer siglo de antes de la era común. Y lo sabemos basándonos en las evidencias manuscritas.
y para ello se usaron textos ya existentes, como lo demuestra 4Q70 del libro de Jeremías, que es de la época del periodo helenístico, tal como se deduce de los estudios paleográficos. Estamos hablando en este caso concreto y para este texto concreto de finales del siglo III al II de antes de la era común, 225 al 175. En este texto no hay narraciones ni de los acadios, ni de los sumerios, ni de los babilonios. Otro ejemplo de un manuscrito anterior al siglo I, que es claramente proto-masorético, es el 4Q11, datado hacia el año 100 al 50 de antes de la era común. Entre estos fragmentos de este manuscrito están los versículos del Éxodo capítulo 3, 1 al 4, donde se narra la aparición del ángel de Yahvé en la zarza ardiente, y del 17-21, donde se narra la promesa de Yahvé de sacar a los israelitas de Egipto, donde Yahvé instruye a Moisés qué decir ante el faraón para que éste les deje marchar, y cómo Yahvé promete castigar al faraón, sabiendo que éste se negará a dejar salir a los israelitas. O el fragmento que contiene el versículo 24, donde Elohim se acuerda del pacto que hizo con los patriarcas. ¿Dónde están los dioses sumerios, acadios o babilónicos en este relato? Y solo he dado dos ejemplos. Esto es en cuanto a los manuscritos anteriores al siglo I que contienen la recensión proto-masorética. Y luego tenemos los manuscritos qumranitas, detrás de los cuales hay otra recensión del texto hebreo anteriores al siglo I, y aunque contienen variantes textuales, de ningún modo contienen relatos acadios, sumerios o babilónicos que posteriormente hayan sido sacados del texto. Esta persona suele apelar mucho a la evidencia arqueológica, pues parece ser que desconoce la arqueología que se lleva a cabo en las tierras de Israel y el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto allá por el 1947. Y por otro lado, esta señora parece ser que piensa que la Biblia es el Génesis y poco más. Sea como sea, lo que esta señora entienda por Biblia, recordemos su afirmación, Lilith aparece en la Torá, pero en la Biblia no. Aparte de que es falso porque aparece en el libro de Isaías, y este libro no es de la Torá, parece ser que no se enteró de que la Torá forma parte de la Biblia. En cualquier caso, en Qumrán se encontraron manuscritos del libro del Génesis y muchísimos de ellos son anteriores al siglo I. Estos textos coinciden, variantes textuales aparte, con lo que se relata en los manuscritos masoréticos medievales. Coinciden también con las copias griegas que aparece en los códices cristianos antiguos y los manuscritos en latín. Si bien es cierto que hay variantes textuales, como ya he señalado una y otra vez, también es cierto que en los manuscritos qumranitas de la Biblia no hay ni un relato sumerio, acadio o babilónico. Es decir, no vamos a encontrar los poemas de Gilgamesh ni nada por el estilo que maliciosamente haya sido sacado posteriormente del texto. Ejemplos de manuscritos qumranitas anteriores al siglo I que pertenecen al Génesis son 4Q1, 4Q4, 4Q6, 4Q7, 4Q12, por poner algunos ejemplos. Por otro lado, tenemos los textos de la Septuaginta y del Pentateuco samaritano, los cuales, debido a sus variantes textuales, hacen pensar a la comunidad científica que tras estos hubo otras dos recensiones del texto hebreo diferentes, con todas sus variantes textuales que podamos observar. Pero en ningún caso hay nada que indique que sacaron relatos sumerios, acadios o babilónicos del texto. Esta señora, que se dice experta, simplemente no sabe de lo que habla. En algún sitio leyó que para el siglo I se estandarizó el texto hebreo y su imaginación sesgada antibíblica le hizo pensar que se sacaron del texto las narraciones sumerias, acadias y babilónicas. ¿Enseñará este tipo de disparates también en los cursos que ofrece online por $60 estadounidenses?